¿Y qué es lo que está ocurriendo en Itaquerí? Nos preguntamos en esta noche, Rosana. Para ello tenemos invitados de tanto del INDI como del INDER para hablar acerca de toda la información que ya nos facilitaba nuestro compañero Dos Santos. Y que suponemos ellos tienen información aún mucho más claves, ¿verdad?, sobre este asunto que decíamos al comienzo de este programa. Hoy no quiero hablar de enfrentamiento, pero tienen veredas diferentes a dos instituciones muy importantes, muy sensibles, ¿verdad? Y está con nosotros la doctora Gail González Yaluf. Ella es presidenta del INDER, y el doctor Basilio Franco, que es asesor jurídico del INDI. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, señora, a Gustavo, a todos y especialmente a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Y aquí estamos a las órdenes para evacuar que quede consulta. Rosana, hablábamos acerca de las personas que fueron ubicadas en este lugar. Creo que es una de las preguntas claves también ahora mismo, ¿verdad? Sí. ¿Vieron ustedes las condiciones en las que están? Se habla que en el caso del INDI no saben todavía, de hecho lo dijo así el presidente, ¿verdad?, dónde está precisamente esta propiedad que están peleando los indígenas. ¿Qué explicación hay sobre esto, doctor? ¿Cómo es posible que surjan este tipo de versiones, ¿verdad?, viendo cómo están las familias en ese lugar? Bueno, voy a hacer una reseña más o menos, ¿verdad? Un antecedente de lo que es la problemática existente en Capote, ¿verdad? Es una finca, la finca 1628. Sí. Tiene 1364 hectáreas y está comprendido entre lo que es Itaquerú, Alto Paraná y Caaguazú. Es una propiedad que se adquirió en el año 1996. Es bastante años, ¿verdad? Julio de 96. El señor Mario Pastor de Clesis era el que vendió la propiedad al INDI. Como le escuché decir acá al señor Dos Santos, creo que era, Sí. Santos, que sí, el anterior presidente de la institución, evidentemente que tuvo problemas con la justicia, creo que fue procesado, el señor Valentín Gamarra. Es él la persona que compró esta propiedad, ¿verdad? Nosotros hace 2 años que estamos al frente de la institución y son los problemas que heredamos prácticamente de administraciones anteriores. Si tuviéramos el plano en pantalla, ¿dónde estaría esa propiedad, doctor? ¿Cuál sería esa propiedad, ese inmueble? Sí, nosotros... Ahí justamente tenemos. ¿Sería la que están ocupadas por estas familias? Bueno, yo le voy a aclarar una cosa, ¿verdad? Nosotros promovimos un juicio de mensura, justamente a los efectos de poder ubicar con exactitud dónde está esa propiedad. Nosotros tenemos nuestro título de propiedad y antes que nada quiero aclararle algo, ¿verdad? Prácticamente toda la ciudadanía, todos están hablando de invasión de inmuebles. Nosotros no desconocemos lo que dice el artículo 109 de la Constitución Nacional. Es más, esta administración que lidera el presidente Olmedo tiene claras directivas al respecto. Nosotros respetamos la propiedad privada. Hasta el último día que estemos ante la institución vamos a respetar la propiedad privada y no vamos a apañar ninguna cuestión que tenga relación con una invasión. En este caso en particular, nosotros tenemos un título de propiedad. Por ende, nosotros tenemos la obligación, la ley 904 nos obliga para que nosotros podamos defender y reivindicar los territorios o las propiedades que son de la institución para las comunidades indígenas, que es lo que estamos haciendo. Doctor, en el pero caso ese puntual no es, doctor, tuyo, disculpe, pero ese no es el tema de discusión, sino dónde está ubicada la propiedad. Esa es mi pregunta. ¿Es la Sí. misma? ¿Es la misma? ¿No es la misma? Esa es la Nosotros Usted dice tenemos- que tiene documentos, que tienen sus títulos, entonces, ¿cuál es la propiedad? Sí, por eso estamos llevando adelante el juicio de mensura, para poder tener con exactitud, con claridad, ¿está ahí la propiedad o no está ahí la propiedad? Y mientras que la justicia no nos diga tu propiedad está o no está, es inexistente. Nosotros tenemos que seguir con esto, tenemos que llegar a una sentencia definitiva en donde un tribunal
competente nos diga, tu propiedad está acá, este es tu propiedad o no es tu propiedad. Ahora, doctora González Yaluz, ¿estamos hablando de la misma propiedad según el INDER o estamos hablando de tierras distantes unas de otras? Bueno, nosotros en el año 1995 hemos habilitado como colonia justamente la finca 12 y 13, donde están ubicados los colonos a quienes el IBR en aquel entonces ha otorgado título. Esa fracción fue adquirida del señor Batista Locio y la superficie es de 383 hectáreas y hemos habilitado 37 lotes, de los cuales el 90% ya tenemos totalmente titulado. Nosotros consideramos que en el caso del INDI corresponde justamente la mensura judicial de modo a ubicar exactamente la fracción. De hecho, que nosotros estamos dispuestos a cooperar con el INDI, así como sabemos que en el marco de la mensura se está notificando al INDER para tomar también intervención con sus técnicos. De hecho, que lo vamos a hacer porque estamos para resolver eso, cooperar con el INDI. Nosotros estamos seguros del título que nosotros hemos adquirido, ha pasado todos los filtros de Catastro Nacional, Registro Público, también la mayoría de los lotes están impactados en Catastro, esos planos de los propietarios a quienes hemos pedido título. Bueno, pero no obstante es una cuestión que hay que dilucidar justamente para la tranquilidad de todos, tanto de los colonos a quienes hemos otorgado título de propiedad, como también de los hermanos indígenas que están en esa zona. Doctor Franco, yo quería hacer una consulta con respecto a la parte documental. ¿Cómo se entiende que el señor Mario Pastor de Clesis Vergara sea la persona que haya vendido al INDI, bajo la presidencia de Valentín Gamarra, una propiedad que pertenecía al señor Atilio Piraíno? Eso dice en el documento, en el título de compra, venta y transferencia. Sí, esos son los antecedentes. Y como último antecedente, que nosotros manejamos es el nombre de este señor Mario Pastor de Clesis, que le vendió en julio del año 1996 al INDI. Eso es lo que yo tengo como antecedente. Claro, pero en el título dice que de Clesis le vende al INDI una propiedad que pertenece a Piraíno. No queda muy claro eso. Y eso está en el título. Entiendo tu pregunta. En realidad no. En aquella época las ventas se realizaban de otra forma, no existía un procedimiento de contrataciones, inclusive por contrato privado se realizaban las ventas en aquella época. O sea, entonces, ¿existe la posibilidad de que de Clesis haya vendido al INDI algo que aún no tenía? No puedo afirmar eso, pero lo único que puedo decir es que estamos teniendo bastante problemas con este título de propiedad. Perfecto. Y otra cosa, con respecto en este título hablan de la colonia Tapuiqué, pero para la comunidad indígena Caapotí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, yo hice un pedido de acceso a la información pública y el INDI me respondió con una planilla donde hay dos comunidades indígenas, Caapotí y Caapotí 1. La comunidad indígena Caapotí 1 es la que está liderada por la señora Marta Díaz, pero no tiene asignada en la planilla una cantidad de hectáreas. En cambio, la colonia Caapotí está liderada por un señor llamado Basilio Chamorro, y entiendo yo que a ellos se les tuvo que haber dado esta propiedad que se compró de Clesis y de Piraíno. Esa es la parte que uno de repente no entiende porque hay cierta confusión. La colonia Caapotí y Caapotí 1 son diferentes. No sé si una surgió a partir de otra y en qué momento. ¿Cómo se explica esa parte? Entiendo, le vuelvo a decir, sí, efectivamente hay otra comunidad liderada por este señor Chamorro, que se llama Caapotí 1, algo así, ¿verdad? Sí. Y la otra es la liderada por la señora Marta Díaz Goncalves. Efectivamente, no te puedo precisar en qué momento y dónde están ellos, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que
Inclusive hay una comunidad de formación que sería Capotú 3, que también están pidiendo reconocimiento de liderazgo y todas esas cosas, ¿verdad? No te olvides de que nuestra ley habla de un mínimo de 20 familias para poder conformar una comunidad, ¿verdad? Sí, Entonces, nosotros tenemos la intención que si ubicamos nuestras 1.364 hectáreas, tenemos que ubicarle todo ello ahí. Claro, pero mientras tanto existe, digamos, este problema entre señor. colonos Sí, señor. indígenas que yo espero que en algún momento no termine en alguna tragedia como ya ocurrió en anteriores casos, ¿no? El INDER, me decía, doctora, todavía no está participando con sus técnicos en este proceso judicial o ya está también, digamos, metido. Tengo entendido que vamos a ser notificados para tomar intervención en esa mensura. Necesitamos cooperar de modo a esclarecer el tema y saber la ubicación exacta de esta fracción del INDI y así también saber si no existen otras tierras fiscales en manos de otras personas por ahí cerca. O sea que también es nuestro interés una mensura como esta. Doctora. ¿Existiría esa posibilidad? No, perdón, Rosana. Sí. ¿Existe esa posibilidad de que haya tierras en poder de otras personas también en la No misma? podemos descartar ninguna posibilidad en estos casos. No podemos descartar, ni el INDI ni el INDER pueden descartar la posibilidad de que tanto tierras fiscales estén en manos de otras personas como también la propiedad del INDI esté en manos de otras personas. ¿Cuál es la última situación, si ustedes saben? Creo que ahí ya se emitió una orden de desalojo y no se está cumpliendo porque faltan aparentemente un representante del INDI que acompañe ese procedimiento. Sí, entiendo. Quería nomás resaltar algo y dejar bien claro, ¿verdad? Nosotros como institución no desconocemos todo lo que está pasando los colonos de la zona. Conocemos perfectamente. Nosotros llegamos a hablar con ellos. Nosotros no tenemos ninguna intención de tener más conflicto de lo que ya tenemos con ellos. Nosotros le pedimos una tregua. Nosotros vamos a respetar las decisiones de los tribunales competentes. Una vez que tengamos la sentencia en los tribunales, nosotros vamos a respetar y si no está ahí nuestra propiedad, nosotros estamos convencidos y estamos comprometidos a trasladarle a esta comunidad en otro lugar. Nosotros no vamos a pisar lo que es nuestra palabra. Respetamos la propiedad privada, pero en este caso en particular estamos también seguros de que no se configura ningún hecho punible de invasión porque tenemos un título de propiedad. Y mientras que ese título no sea declarado inválido por un tribunal competente, tenemos la obligación, estamos obligados a reivindicar esas tierras. Ahora, doctor, yo le escucho a usted y realmente, discúlpeme, es como si estuviera leyendo así un cuentito para dormir, ¿verdad? Porque usted dice, no se configura en delito, no hay hecho punible. Usted sabe todo lo que denunciaron, no leyó en la prensa todo lo que denunciaron los colonos, doctor, que le trancaban la producción, que convertían, hasta en sus ventanas tenían letrinas más o menos. O sea, la situación es inaguantable en ese lugar, ¿verdad? Y habla mucho de título, pero eso tiene que venir acompañado también, me imagino, de la parte gráfica, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad?, su postura como funcionario, abogado del INDI, pero usted habla como si estuviera todo bien allá y no es así, doctora. Hay la situación es muy densa en ese lugar y hubo momentos en que ya vieron seguramente ustedes a través de la prensa que estallaron, ¿verdad? Los colonos estaban perdiendo plata, estaban diciendo que convertían en baño sus casas. O sea, la realidad, la cruda realidad no es solamente un sector, también está la de los otros. O sea, esa compasión de la que usted habla nomás, no sé, no condice mucho con lo que están pasando esta gente. Entiendo lo que usted me está diciendo perfectamente, pero yo le quiero decir nomás que la comunidad Capotú entró nuevamente en esa propiedad porque hay una medida judicial otorgada por la jueza. Nosotros no le llevamos a ellos. La jueza
Eso es cierto. otorgó la medida judicial. Interín se sustancia el juicio. No es que la jueza ni nosotros le llamamos, quédense ustedes ahí. No, interín se sustancia el juicio de reivindicación y que termine la mensura. O sea que nosotros tranquilamente podemos salir otra vez de ahí. Pero mientras tanto, mientras que dure el juicio, nosotros vamos a estar ahí. Ahora, ¿por qué hay acompañamientos de organizaciones no gubernamentales y también de políticos en la zona, doctor? Entiendo que el INDI acompañó este desplazamiento, pero también hubo un fuerte componente político también en toda esta historia, ¿verdad? Sí, entiendo. Evidentemente que cuando se trata de clase más vulnerable, la clase más necesitada, siempre tenemos la ayuda, el acompañamiento de estas entidades, ¿verdad? En este caso en particular, los derechos humanos. Ahora, con respecto a otras cuestiones, por ejemplo, ONG y demás cosas, yo no puedo emitir una opinión subjetiva al respecto porque desconozco, ¿verdad? Sí, mi trabajo es trabajar ante los tribunales y si ahí tengo acompañamiento de otras instituciones, siempre nosotros aceptamos y aceptamos el acompañamiento de ellos. Bueno, yo estando en el lugar con el equipo de trabajo no vimos ningún acompañamiento de ninguna organización, es decir, están en algún momento nomás y luego esta gente está, de alguna manera está desamparada. Y creo que es parte que el trabajo que el INDI tiene que hacer es por lo menos amparar, porque había bastantes niños, vimos más o menos 20, 25 personas en el lugar, no pudimos pasar a ver toda la parte de la ocupación. Y entonces creo que el INDI tendría que tener un poco, ya que hablamos tanto de derechos humanos, entonces asistirle a ellos realmente, porque están en una condición bastante precaria y necesitan, se nota que necesitan, independientemente de la legalidad o no, de la documentación, ese tipo de cosas. Presidenta, los colonos, los productores están allí, un reclamo que hicieron los indígenas, porque también hablamos con ellos, es que los colonos no eran pasibles de acceder a propiedades por la reforma agraria. No sé qué hay de certeza en eso. Bueno, en primer lugar, cuando estos lotes fueron adjudicados a estas personas, regía otra ley agraria que decía de que paraguayos o extranjeros podían ser sujetos de la reforma agraria, estamos hablando del año 95. Entonces, justamente son títulos que nosotros hemos otorgado desprendiendo de la finca 12 y de la finca 13. Para nosotros esas son ya propiedades privadas, el Estado ya no es parte en ninguno de esos juicios. El INDER, mejor dicho, no es parte en ninguno de esos juicios, pero sí vamos a trabajar conjuntamente con el INDI en la mensura judicial. ¿Por qué? Porque somos linderos, consideramos nosotros que somos linderos del INDI, ¿verdad? O sea que si no somos linderos, estamos por ser linderos, o sea, está por ahí. Tenemos que ubicar esa fracción, si está en esa zona, si está en el lugar, si tenemos superposición de títulos, o sea que hacer un estudio técnico trabajado conjuntamente con los técnicos del INDI. Eso es lo que nosotros estamos dispuestos a cooperar para que el INDI tenga con claridad la ubicación exacta de su fracción y pueda otorgarle a los indígenas esa porción, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo podría llevar todo esto? El presidente del INDI habló de que un juicio normal de mensura lleva años, pero que estaban haciendo un proceso, digamos, tratando de acelerar esto para que se dan en meses y tener la mensura, la ubicación para que puedan definirse las dos instituciones. Bueno, esperamos por supuesto. Sí, doctor. Sí, quería nomás también manifestar lo siguiente, ¿verdad? Con respecto a la mensura que estaba hablando, ¿verdad? Nosotros empezamos la mensura y tuvimos varias incidencias, varias oposiciones de las personas que están ahí como linderos, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora, tratando de destrabar. Hablamos con los colonos, en este caso en particular con la señora Liz Carolina, una de las propietarias del lugar, ¿verdad? Y destrabar el procedimiento para que podamos de aquí a 2 meses, a más tardar, tener una sentencia
continuar con la mensura. En la mensura judicial. Esperemos realmente que eso ocurra, Rosana y Juan Carlos, para evitar que haya mayores conflictos y que se pueda trabajar nuevamente como lo venían haciendo desde hace un buen tiempo en el sitio, ¿no? Les agradecemos por la presencia, doctora Gail González Yaluz, presidenta del INDER, y también al doctor Basilio Franco, que es director jurídico del INDI, por aclararnos estas situaciones. Muchísimas Muchas gracias, gracias. y estamos a las órdenes siempre. Las órdenes. Rosana, yo espero que la clase política también tome el mismo compromiso de solución de este problema y que se reconozcan títulos, que se reconozcan propiedades, porque hasta donde vimos realmente se utilizó algunas organizaciones, las mismas de siempre y los mismos actores de siempre, ¿verdad? Y eso pasa porque nuestras instituciones también son muy débiles, ¿verdad? Porque si realmente estuvieran ahí presentes, cumpliendo su rol, y si son rigurosos con los trámites, ningún activista, ningún líder o lideresa, como le dicen, ¿verdad?, estaría por ahí vendiendo espejitos a la gente. Eso pasa muchas veces por eso, ¿verdad? Y muchas veces nuestras instituciones mismas también tienen como cabeza a recomendados políticos, así es que todo va en cadena. No digo que este sea el caso, pero ocurre. En el próximo bloque continuamos con otro tema apasionante en el Alto Paraná. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Y hasta la excelente el próxima. trabajo, realmente. Gracias a eso pudimos ver en qué condiciones. No, el equipo que nos acompañó fue fantástico, el fotógrafo, el camarógrafo y el conductor, todos hicimos un trabajo impecable, realmente ellos se esforzaron y estuvimos 2 días allí y conversamos, te digo, con la gente de la intendencia, con los colonos, con los indígenas y Con todas las partes. Con O sea, todas que las lo partes. bueno de esto, Gustavo... Le escuchamos a todos realmente. Que le escuchamos a todos y vimos realmente la situación en la que están esta gente, ¿verdad? Porque muchos derechos humanos, mucha ONG, pero nuestra gente ahí realmente la pasa mal. y la urgencia es la situación de esta gente en ese lugar, de ambas partes. Nos vamos a la pausa, ya en instantes estamos de vuelta.